Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de nuestro seminario. Hoy vamos a tener la segunda parte del taller que nos imparte Alejandro Sánchez, con el título Introducción a modelos de series de tiempo estacionarias y no estacionarias con el lenguaje de programación R. Entonces, pues bueno, la sesión está grabando. Recuerden que tenemos la otra parte también grabada. Entonces, les vamos a compartir las ligas del taller ya completo. Entonces, bueno, Alex, pues muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo de estar aquí. Sabemos que de pronto las agendas se aprietan, pero adelante. Y no, muchas gracias a todos y un agradecimiento especial al doctor José Juan que me cedió su lugar. Tuve un contratiempo la vez pasada y no, por eso no pude estar aquí, pero bueno, estoy con todo gusto. No hay problema, un gusto. Muchas gracias. Ok, bueno, como dijo ya el doctor Gustavo, esta es la segunda parte, un pequeño tallercillo sobre series de tiempo, que es mínimo en realidad lo que alcanzo a abarcar con esto. Es básico, porque series de tiempo es todo un área, hay posgrados dedicadas a ella, entonces, bueno, en esta parte en particular vamos a ver cómo una interacción con otra área grande de series de tiempo que más que ser frecuentista, se basa en un algoritmo que es básicamente el filtro de Kalman, pero bueno, ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Que son los modelos espacio-estado. Ok, primero vamos a ver los temas que vamos a abarcar aquí. Lo primero es una pequeña recapitulación de la sesión uno, ¿no? Que es lo que vimos, básicamente cosas de series de tiempo estacionarios y modelos lineales, ¿no? Vimos desde la R, el MA hasta el ARMA. Y de ahí voy a destacar ciertos conceptos que van a ser útiles para esta sesión. Luego vamos a contrastar el concepto de no estacionalidad contra no linealidad, que pues, creo que dentro de sistemas complejos es algo que nos interesa bastante. Vamos a ver tres modelos, ¿no? Que básicamente es el modelo TAG. Equipo de volumen. ¿Está filtrando? Con el- No, hay que poder ver ahí. no lo escuché. Perdón. Entonces vamos a ver tres modelos. Básicamente, el primero es el modelo TAR. Todos son modelos autorregresivos, pero pues, tienen la popularidad de que tienen un cambio de régimen, ¿no? Ahora te voy a explicar a qué se refiere a eso. El modelo STAR, que es una variación del modelo TAR, ¿no? Y modelos de cambio markoviano, que es el que les comentaba, que es básicamente ya un modelo de espacio-estado. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, solo para hacer un breve recordatorio de qué trataba esta cuestión de la estacionariedad, básicamente que un proceso, en este caso un proceso estocástico, siempre está en equilibrio estadístico, que es básicamente que sus propiedades no cambian independientemente de dónde empecemos, ¿no? O dónde, cuál sea nuestro punto de partida al mirar su distribución, ¿no? En sentido más teórico, más técnico, un proceso estrictamente estacionario si esas propiedades no son afectadas por el cambio en el tiempo de origen. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo posicionar en una serie de tiempo, aunque vaya desde I hasta T, o incluso teóricamente una serie infinita, y en donde yo me posicione, la distribución siempre va a ser la misma de los datos, ¿no? Siempre y cuando, digamos, el intervalo entre ellos es el mismo. En otras palabras, recordando la distribución, la definición formal, eh, la distribución conjunta de probabilidad en un proceso estocástico, en cualquier colección de periodos debe ser la misma. Si yo parto desde otro punto, ¿no? Desde T1, T2 hasta Tm, hasta T1 más K, es decir, que inicio desde el periodo más a la derecha, por así decirlo, pero se sigue manteniendo el intervalo entre las variables, ¿no? Y esa función de probabilidad debe ser la misma. Si supiéramos cuál es esa función, pues no tendríamos que hacer básicamente nada de diferencia. Teóricamente existe, empíricamente no lo podemos ver. Entonces tenemos que hacer inferencia para ver cuál es y lo vamos a hacer a partir de sus primeros y segundos momentos. Okay. Y igual para recordar estas gráficas de cómo se ve una serie estacionaria y una no estacionaria. Estacionaria básicamente porque tiende a su nivel de equilibrio, es decir, no quiere decir que sea constante, eso no es estacionalidad, o podría ser en cierto modo. Pero bueno, en el caso estocástico es estacionario porque a pesar de que se desvía y de que tiene fluctuaciones, siempre está en torno a una especie de nivel, ¿no? Equilibrio, podemos llamar. La serie estacionaria no, básicamente conforme más progresa el tiempo, su distribución va cambiando, ¿no? Porque ya sea porque tiene una cuestión de tendencia o algo, o algún proceso que la desvía, digamos, casi de este equilibrio. Ok, igual recordando, como no podemos asumir empíricamente cuál es la distribución, pues nos basamos en sus dos primeros momentos. Tenemos una versión un poquito más sencilla de estacionalidad débil.
Entonces decimos que un proceso es débilmente estacionario si la esperanza para cualquier punto del tiempo es igual, la varianza también, y la covarianza solo depende de la diferencia entre los rezagos, ¿no? Aquí es la covarianza entre t y t menos k. Sería lo mismo que t y t más k, etc. Mientras haya la misma distancia entre estas dos variables, la covarianza y por tanto la correlación, la covarianza entre la varianza, van a ser las mismas, ¿no? Eso se refiere con estacionalidad. Ok, aquí hay dos fe de ratas con respecto al título de esto. Ahorita les voy a mencionar uno, pero bueno. Cabe aclarar que muchas series de tiempo no son estacionarias, ¿no? La mayoría no lo son. ¿Por qué? Porque muestran, al menos incluso en sus segundos momentos, parámetros cambiantes, ¿no? Así que conforme yo me traslado en el tiempo, las medias y las varianzas difieren. Hay una cuestión dinámica que hace que no se mantengan constantes. Por ejemplo, tenemos esto muy sencillo. Es una serie de tiempo de dos componentes. Una es una tendencia y el otro es un error aleatorio. Aquí lo que lo hace en estacionario es la tendencia. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que es una tendencia no constante. Inconstante como está ahí. Entonces, con ese sencillo proceso podemos hacer una descomposición, ¿no? Recuerden que antes era el teorema de Wolff, que podemos descomponer un proceso estacionario en una suma de ruidos no autocorrelacionados, ¿no? Y un componente determinista. En este caso vamos a tener algo similar. De hecho, creo que este es el teorema, le llaman de Kramer, ¿no? Y ahora, pero la diferencia es que vamos a tener el componente determinístico, pero esta vez va a ser que la serie no es estacionaria. O sea, incluso la serie no es estacionaria, tampoco su descomposición, ¿no? Porque vamos a tener igual esta combinación de ruidos aleatorios, no correlacionados, que sí es estacionaria, pero esta parte, la tendencia ya no lo es. ¿Por qué? Porque básicamente depende de un coeficiente beta j, que eso se mantiene constantes, lo que varía es este componente t, ¿no? Que dependiendo del momento del tiempo en el que estemos, representa una tendencia, pues de hecho, sería, bueno, dependiendo el número de rezagos, ¿no? Cuadrática, etcétera, cúbica, pero no se mantiene constante porque va cambiando la par del tiempo. Entonces, cuando este proceso le sacamos su esperanza, pues vemos que los ruidos tienen esperanza cero, en realidad. Sí, perdón, aquí hay un, no, está bien, pero es que no está ahí. Tienen esperanza cero, ¿no? Luego, pero la esperanza del proceso, como tiene también la tendencia, que es no estacionaria, también va cambiando con el tiempo. Entonces también la descomposición es no estacionaria. Ok. Entonces en realidad ya tenemos un problema porque no podemos usar la misma versión. Ahora bien, una cosa es no estacionalidad y otra distinta es no linealidad. No linealidad en realidad se refiere un poco, es un término más amplio, ¿no? En cuanto a procesos y demás, y en cuanto a fenómenos, pero aquí lo vamos a abarcar de manera estadística, ¿no? Entonces, un proceso estocástico puede ser considerado no lineal si no satisface, bueno, la descomposición subyacente de Wolff, si no tiene una descomposición de este tipo, como lo observamos en el amigo anterior, ¿no? En donde hay un proceso que hace que la serie no es estacionaria, incluso la descomposición, pero además que la podemos representar así, ¿no? Le quitamos el componente determinista, que Samu lo representa, ¿no? Vamos para allá, y lo que queda aquí es una función lineal de los ruidos, por ejemplo, ¿no? Puede ser de los ruidos o de observaciones anteriores. El punto caso es que hay una especie de interacción, ¿no? Antes decíamos que podíamos descomponerlo como una combinación lineal, ahora ya no va a ser posible, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya no podemos descomponerla, como antes habíamos visto, como una suma de ruidos y un componente determinista, pues vamos a hacer una aproximación de Taylor, en este caso, alrededor de dos, que es más o menos una forma de tener una aproximación lineal de una función no lineal. Y luego después vamos a simplificar más esta representación, quitando digamos, los términos mayores, vamos a desecharlos, vamos a quedar solo con los dos primeros términos, ¿no? Primera derivada y la segunda. En términos estadísticos se podría ver como si solo quisiéramos representar la función en términos de sus dos primeros momentos, ¿no? Digamos, nótese que ya es distinta la filosofía que queremos ver aquí. Antes queríamos encontrar el proceso generador de datos o uno que filtrara bien. Ahora no, ahora queremos hacer una aproximación de la función que generó los datos, ¿no? Pero digamos en sentido más amplio, porque dada la no linealidad es más complicada, ¿no? Entonces, queremos emular el comportamiento lo mejor posible. Entonces, bueno, algunos ejemplos de series de tiempo no lineales se pueden hacer con adecuaciones muy sencillas. Una, por ejemplo, es un proceso de Moving-Average, como ya lo vimos en la sesión pasada, bueno, en la sesión pasada conmigo, donde básicamente tenemos que la serie de tiempo es igual a un ruido más un ruido rezagado al cuadrado.
ahí sí es una forma muy sencilla de introducir no linealidad, ¿no? Porque básicamente no lo podemos descomponer como combinación lineal de ruidos o de observaciones. También podemos hacer otra cosa, que es básicamente condicionar, ¿no? Poner una especie de, de condición en donde vamos a añadirle una parte o el proceso va a cambiar si se cumple tal regla, por así decirlo, regla de decisión. En este caso, el proceso está compuesto de un moving average 1, pero con un cierto coeficiente teta, que sí es constante, pero además, si este ruido es mayor a 0, se le va a añadir otra porción, ¿no? Y eso básicamente lo hace no lineal. Entonces, en realidad se pueden desarrollar muchos modelos simplemente añadiendo de manera no lineal términos MA y AR. En este caso, bueno, cabe hacer la aclaración. Es un poco truculento el título que le puse a la presentación, porque digamos que teóricamente estos modelos que os voy a presentar siguen siendo débilmente estacionarios, pero son no lineales, ¿no? O sea, relajamos un supuesto, mantenemos en otro relativamente. ¿Y por qué digo relativamente? Porque dada la complejidad de estos modelos, en realidad no es muy difícil probar analíticamente las cuestiones de estacionalidad. Entonces, con simulaciones se ha visto que son débilmente estacionarios, vamos a asumirlo así, sobre todo para cuestiones de estimación, ¿no? Que digamos que la no estacionalidad induce varios problemas, lo que hace que tengan que resolverse con cosas como o integración o diferenciación o alguna transformación. Pero bueno, estos modelos que voy a presentar siguen siendo débilmente estacionarios, pero ahora son no lineales. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, primeramente, el primer modelo que vamos a ver es un modelo TAR, que es básicamente autorregresivo de umbral. Bueno, tiene otras palabras que es self-exciting, básicamente autoexcitar, eso no es extraño. Bueno, se retroalimenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es como una extensión para series de tiempo de un modelo de regresión por tramos o por trozos, si lo han visto, que básicamente es que para distintos segmentos de los datos se tienen un diferente ajuste. Pues aquí va a pasar lo mismo, pero esto va a ser en función del tiempo, ¿no? Porque recordemos que es una serie de tiempo y una dependencia temporal en los datos. Entonces, el modelo más sencillo tal de dos regímenes con orden P, y este umbral es de esta forma. Lo voy a explicar poco a poco, no se apuren. Básicamente los datos asumen esta forma. Tienen una autorregresión de orden P si esta variable de umbral es menor al umbral, y tienen otro valor si esta variable de umbral es mayor al umbral. Que esta variable de umbral, pues básicamente es una especie de variable de control, ¿no? Que dicta cómo va a ser la forma del proceso. En este caso puede tener diferentes formas. En este caso añaden una observación con rezago. ¿Qué quiere decir? Que a partir de cierto tiempo, si esta observación supera un valor, en D periodos se va a implementar este cambio de régimen, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, si este D fuera 1, bueno, si en el periodo anterior esta observación XT supera el umbral, para el siguiente periodo la forma que va a tomar va a ser la del segundo régimen, ¿no? Y así sería con varios regímenes si hubiera más de dos. Ahorita es como el caso más simple. Igual, este orden de autorregresión P puede cambiar, ¿no? Vamos a poner igual por comodidad. Entonces, igual, los EET son ruidos con media 0 y varianza 1, independientes. Y aquí también otra peculiaridad del modelo es que podemos cambiar la varianza. Hay otros modelos, de hecho, que es como el centro de series de tiempo, como los modelos Arch o Garch, que básicamente hablan de que hay una varianza, son procesos heterosedásticos y la varianza puede cambiar, ¿no? Que hay regímenes de volatilidad que son distintos, que van cambiando por el tiempo. Entonces, este modelo aborda un poco esto, pero digamos que la varianza no es ninguna función autorregresiva o algo así, simplemente es un parámetro, pero puede tener un valor variable según el régimen. Pues ya lo hace relativamente heterocedástico al proceso. Bueno, justamente esto que les mencionaba se puede representar de la siguiente manera, que básicamente es un tramo determinista, por así decirlo, que siempre va a estar presente, y otro que va a depender de una función indicadora, ¿no? La función indicadora va a ser 1 si se cumple la condición que está entre paréntesis, va a ser 0 si no la cumple. Entonces, cuando, digámoslo así, se activa, se le va a añadir este componente. Y ahora vemos que los coeficientes son distintos, ¿no? Ahora son betas. Pero esas betas, digamos que es como un truco de notación, porque básicamente son la diferencia entre los coeficientes phi y teta. Entonces, cuando se activan, digamos que
teta es reemplazado por phi, ¿no? O sea, es la misma representación de la lámina anterior, pero bueno, aquí se evidencia un poquito más el cambio, ¿no? Que ocurre debido al valor de umbral, debido a que la variable de umbral supera al umbral, ¿no? Y justo aquí más explícitamente estas betas representan el cambio en el coeficiente, ¿no? Cuando ocurre el segundo régimen. Poner un ejemplo que no necesariamente es de cuestiones sociales o económicas, pero bueno, es para ver cómo funcionaría el modelo, por qué funcionaría de esa manera. Básicamente, si X es el peso de un individuo que se preocupa por su peso, ¿no? Cuando este peso supera algún umbral, 80 kilos, 70, no sé, de condiciones, ¿no? De IMC de altura y peso, va a tomar alguna acción para reducirlo, ¿no? Es decir, si comía de cierta manera o tenía ciertos hábitos, pues ahora los va a modificar. Pero el efecto en la variable peso no va a ser inmediato, ¿no? Va a ser, digamos, rezagado. Entonces, hace algo similar con esto. La composición de la variable va a cambiar después de ciertos periodos. Hay una especie de lapso entre ambos regímenes para que se adopte el nuevo régimen. Eso es lo que quiere representar el modelo. Okay. Y bueno, en este caso es el modelo igual más simple, porque ambos regímenes son autoregresivos de orden 1. Se simplifica de esta manera, ¿no? Igual el umbral, por ejemplo, aquí lo establecimos con 0. Y igual tiene las mismas propiedades que hemos dicho. Y bueno, aquí nada más como vale recalcar que la condición para que sea en teoría bien definida y estacionaria es que los dos coeficientes de la R1 en ambos regímenes sean menores a 1, ¿no? Pero esa es, digamos, la condición más laxa de este modelo, porque la R como tal diría que sean en valor absoluto menor a 1, ¿no? Para que el proceso no explote. Pero aquí vamos a ver qué pasa si podemos relajar esa condición. Bueno, primero aquí se prueba con una simulación, ¿no? Del modelo TARDO en dos regímenes. Aquí ya le ponemos como un valor específico para los parámetros. Uno es negativo y mayor a 1, valor absoluto, y el otro es menor a 1, ¿no? Y aquí, bueno, esta gráfica que está aquí es una forma en la que se vería la no linealidad. ¿Qué es esto? Que básicamente aquí las regresiones son de una variable con su rezago. Si fueran lineales, sería una línea recta, ¿no? Ya sea con pendiente positiva, negativa, casi plana, etc. Pero aquí lo que observamos es que tiene dos pendientes. Entonces, esas dos pendientes nos hacen pensar que para ciertos valores, la relación entre ellas es distinta, ¿no? Y de hecho, justamente, estos datos son simulados, entonces ese es el correlograma de las variables, ¿no? Entonces, justo esta doble pendiente es la que nos hace pensar que puede haber un modelo de dos regímenes, ¿no? No se considera ahí la pendiente sea el punto más bajo. Sí, de hecho, ese punto más bajo sería el umbral. Es decir, donde ocurre el cambio de pendiente, ¿no? O sea, pues, si estuviéramos haciendo de máximos y mínimos, sería como punto de inflexión, ¿no? El óptimo. No, más bien no el óptimo, perdón, el punto de inflexión. Así se ve esta variable, bueno, esa simulación gráfica, ¿no? Que realmente se ve bastante parecida. No sé si en ruido blanco, pero sí lo podría generar un AR por sí solo y un MA. Aunque hay ciertas como propiedades que genera este tipo de proceso TAR. No sé si podemos llamarla, no, emergentes no sé si autoorganizadas, pero al menos novedosas, ¿no? En el sentido de que no están inscritas en el propio modelo. Vamos a verlas a continuación. Muestra que es débilmente estacionario, a pesar de lo que les decía, que si fuera un modelo TAR de un solo régimen, no lo sería, porque sería un proceso explosivo, ¿no? Decaería y sería básicamente infinito al sustituir recursivamente, ¿no? Porque tiene aquí un coeficiente autoregresivo menor a 1 en valor absoluto. Más bien mayor a 1 en valor absoluto. Pero sin embargo, esto no ocurre, se ve relativamente estacionario y se mantiene cerca de un nivel, ¿no? Que en este caso parece ser alrededor de 1. Okay. Muestra que la media es positiva. Sin embargo, este proceso no tiene media, no tiene un término constante en ninguno de los dos regímenes, ¿no? Básicamente, ninguno tiene un componente constante. Luego, dado que hay más realizaciones positivas que negativas, el modelo no se mantiene en esta región negativa. Si a pesar de que tiene la posibilidad, de hecho hay una especie de parámetro que está jalándolo hacia lo negativo, se mantiene en la zona positiva, en el sector positivo más tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente es justo el título que está aquí. El autor le llama fenómeno de expansión y tracción. ¿Qué es esto?
Bueno, básicamente, este modelo, como lo dije antes, si fuera un AR, con un solo régimen sería explosivo, ¿no? Dado que tiene un componente con valor absoluto mayor a 1. Pero ¿qué ocurre? Cuando esto pasa, el umbral, que es la misma variable, es menor a 0. Y cuando se multiplica por el mismo coeficiente, ¿no?, de autorregresión, ese se vuelve positivo. Pero ¿qué pasa? Este es el umbral para una nueva observación, es decir, para la siguiente, porque es un proceso autoregresivo de orden 1. Entonces, si esta nueva observación es diferente de 0, como en este régimen todas las observaciones son negativas, pues negativo por negativo se hace positivo. Y la probabilidad de que este nuevo proceso sea 0 es mayor a que sea menor a 0. ¿Por qué no es, digamos, una probabilidad igual a 1? Porque hay una especie, porque hay un ruido, ¿no? Como está aquí. Entonces podría ser que el ruido contrarreste el efecto. Pero si no lo hace, la probabilidad de que en el nuevo periodo este xt sea 0 es mayor a que sea menor o igual a 0. ¿Y esto qué va a causar? Que como esta misma variable de control es la que determina qué régimen hay, se va a pasar al régimen positivo, ¿no? Eso es lo que hace que sea débilmente estacionario. Que cuando los valores se vuelven a siendo muy negativos, pasa al otro régimen. Y como el régimen sí es estacionario, con su coeficiente es 0.6 menor a 1, el proceso se mantiene estable, ¿no? Y es como una característica muy peculiar, porque básicamente por más negativo, por más abrupto que sea el cambio debido al régimen 1, la dinámica con el régimen 2 lo va a contrarrestar. Entonces son varias propiedades que tienen un modelo muy, muy, muy simple. ¿Okay? ¿Cómo sería la generalización de este modelo? Pues básicamente podemos tenerlo de m regímenes, ¿no? Y serían secuencias de números reales, ¿no? Los umbrales. Y básicamente lo que tienen que hacer es mantener el orden. Una tiene que ser mayor a la otra, ¿no? ¿Y cómo se vería el modelo como tal? Pues básicamente igual, definido como una especie de tramos, en donde si la variable de umbral se mantiene menor al primero, va a tener una cierta forma. Si se mantiene mayor al primero, pero menor al segundo umbral, va a tener otra, y así, específicamente, ¿no? En su forma compacta, digamos que se vería como una especie de función igual, definida por tramos o condicional, en donde dependiendo del intervalo en el que se contenga la variable de umbral, va a tener una cierta forma, ¿no? Ok, para aclarar, estas ya son más como cuestiones de modelamiento, ¿no? Cuestiones prácticas. Teóricamente pueden existir TAR de M regímenes, obviamente infinitos, pero usualmente por la dificultad de los cálculos suelen usarse TAR de 2 y 3 regímenes. Entonces, aquí voy a decir como unas nociones muy básicas de cómo se podría utilizar, ¿no? Ya, para aplicaciones. Se tienen que seleccionar varios parámetros que son los que definen el modelo. El orden de la autorregresión para cada régimen, la demora, que es básicamente cuántos rezagos hacia atrás vamos a determinar la variable de umbral, y también como tal el umbral, ¿no? ¿Cuál es ese valor que tiene que superar para cambiar de régimen? ¿No? Entonces, bueno, para este valor de demora tiene que ser menor al, digamos, como regla de dedo, al menor al orden de autorregresión. Es decir, si el proceso autorregresivo es de orden 2, pues esperamos que la demora no sea más de 1 o 2 como tal. Luego, para el umbral, hacemos básicamente esto, que es ordenar los datos acorde a su valor, el tiempo, y después el umbral tiene que estar entre el dato con el orden número L y U, en donde L se define así. Digamos que esas son las cotas en las que vamos a estimar el umbral. Alfa T y 1 menos alfa T. T, recordemos que básicamente es el tamaño de nuestra muestra. Y alfa puede ser un parámetro entre 0 y 0,3 y 0.3. ¿Para qué hacemos esto? Pues básicamente queremos balancear o tener un orden de cuántas observaciones va a haber en cada periodo, ¿no?, de nuestro modelo. Obviamente si es 0.5 va a ser la mitad y la mitad en cada uno de ellos, de cada uno de los regímenes. Luego, ya que tenemos el orden máximo especificado para el AR, tenemos cuál va a ser el orden de la R, el valor alfa, seleccionado el rezago y el umbral, pues ¿qué queda? Va a ser muy difícil seleccionarlo a la primera, ¿no?, de manera determinista. Lo que cabe hacer es hacer iteraciones repetidas para estos parámetros, y después vamos a utilizar este criterio de información, que básicamente puede ser como el Akai, que hay otros más, ¿no?, como Schwartz, etcétera, criterio bayesiano, pero
usemos este. Y entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo se va a determinar este criterio de información? Bueno, básicamente vamos a separar las observaciones de cada régimen y vamos a obtener la varianza de la innovación. Básicamente ese estimador es de la varianza que vemos aquí, ¿no? Estas sigmas. Entonces, esta es la fórmula para calcularlo, que es básicamente el valor menos el valor predicho o ajustado para cada régimen, ¿no? Este I es porque es del régimen I, ¿no? Si tenemos M regímenes, pues sería igual a 1, 2 hasta el M, ¿ok? Entonces lo calculamos, básicamente, pues es una especie de varianza. Hasta J, o sea, es de XT donde estás parado hasta tu medición J. No, aquí es por el orden de autorregresión, o sea, lo que cambia aquí es el coeficiente de autorregresión. Si es un AR de orden P, desde el coeficiente 1 hasta el P. Okay. Pero del mismo régimen, ¿no? Si fuese esto, sería todo el modelo completo, desde 1 hasta P. Ok. Pero dentro del mismo régimen. Y bueno, esto básicamente simplemente se estima con OLS, ya entre regímenes, y se calcula esto. Y el criterio de información es igual a esto. En este caso estamos considerando simplemente dos regímenes, sería la cantidad de observaciones del primer régimen, logaritmo natural de esta varianza, más el del segundo, por el logaritmo natural de esta varianza, por este término que siempre es constante, ¿no? Es básicamente t por 1 más logaritmo natural de 2pi, y este 2 es el número de parámetros que estimamos, ¿no? En total, tanto de en todos los regímenes, cuántos parámetros estimamos. Obviamente queremos el modelo que minimice ese criterio, y así es como lo vamos a elegir, dado que ya utilizamos las otras reglas de dedo que les mencioné antes. Es como modelaríamos nuestro modelo TAR. Ok, y ahora agregué esta sección porque la vez pasada el don Gustavo tenía mucha curiosidad de cómo se hacían los pronósticos. Voy a agregarlo para que no se quede con la duda. ¿No? ¿Cómo sería? Pues básicamente, al menos este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos todos los valores. El único que desconocemos es el que queremos pronosticar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autorregresión. La autorregresión, pues básicamente se vale de observaciones anteriores del proceso. Y además tenemos la variable de rezago, que siempre va a estar antes. Al menos una observación antes de la presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si queremos iterar una variable hacia adelante? Bueno, vemos si la variable de umbral es menor o igual al umbral. Si es menor, aplicamos el primer régimen, ¿no? Que es este parámetro más el parámetro multiplicado por la observación rezagada. Y este va a ser el error, ¿no? Va a ser este sigma i por el ruido. El sigma i ya lo calculamos muestralmente con la fórmula anterior. Vemos aquí. Y bueno, por un ruido que en dado caso, pues no lo podemos saber, entonces no va a importar, ¿no? Realmente lo que importa es esta parte que algunos autores le llaman el esqueleto del modelo. Por otro lado, si este variable de umbral es mayor al umbral, vamos a aplicar la fórmula para el régimen 2, ¿no? Aquí vemos que lo que cambia son los coeficientes. En este caso son los coeficientes t y en este caso son los coeficientes θ, ¿no? Y bueno, bajo normalidad, el intervalo de predicción del 95% sería esta variable predicha es estimación puntual, más o menos 1.96 por la varianza estimada del régimen. Si la del régimen 1 es sigma 1, si la del régimen 2 es sigma 2, respectivamente. Pero ¿qué pasa? Bueno, aparte de que conforme más variables o más hacia adelante esté prediciendo, más aumenta la varianza, pues es a veces un poquito menos pragmáticamente útil hacerlo de esa manera. Entonces a veces lo hacemos con simulación, ¿no? Podemos simular y pues hacer L periodos hacia adelante de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero vamos a simular los ruidos, dado que los ruidos asumen una distribución común. Pues digamos que obtenemos varias muestras, ¿no? V, bueno, esta que en látex es upsilon, me parece que es la letra upsilon, es cuántos periodos hacia adelante queremos iterar, ¿no? O hacer la predicción. El pronóstico. Sí, puede ser 10, puede ser 20, etc. Luego, utilizamos estos ruidos en el modelo TAR para generar las realizaciones y obtenemos los pronósticos puntuales y las varianzas de cada uno. Y básicamente, ¿por qué hacemos esto? Pues porque tenemos un valor, digamos, del pronóstico por cada simulación. Si tenemos 100 simulaciones, 1000, pues vamos a tener 1000 de cada pronóstico, ¿no? Y bueno, si tenemos 1000, ¿cuántos pronósticos hacia adelante? Pues si tenemos 3, tenemos 3000 valores.
¿no? Lo podemos ver así. Y entonces el pronóstico puntual va a ser el promedio de esas simulaciones que estamos haciendo. Y la varianza pues va a ser la diferencia al cuadrado, la suma de la diferencia al cuadrado de la predicción puntual menos la media. Lo tuvimos aquí. Como se haría por simulación. Aquí es relativamente sencillo, solamente tenemos que simular los ruidos. Después podemos usar un procedimiento muy similar al de aquí. Pero en otros modelos va a ser un poco más importante, con una forma más extraña. Ok, y derivado de este modelo TAR, de umbral autorregresivo, está el modelo STAR. La S básicamente es por una palabra en inglés que es smoothing, que es, bueno, se puede traducir como suavizamiento. Pues digamos, es el modelo de umbral autorregresivo suavizado. ¿Por qué? ¿En qué es diferente al otro? Pues básicamente que en este vamos a tener igual una transición, pero va a ser diferente. El mecanismo que gobierna la transición, la alternación entre regímenes, va a ser distinto. En el modelo TAR lo podemos escribir así, es la tercera forma en la que podemos describirlo, que básicamente es de dos regímenes. El primer régimen, ¿no? Esta es la especificación, por 1 menos la función indicadora. Igual, la función indicadora va a ser, recordando, 1 si cumple con la condición y 0 si no la cumple. Más esta otra sección que depende directamente de la función indicador, ¿no? Es decir, cuando supere el umbral, se va a cumplir esta condición, entonces este va a ser 1 menos 1, se hace 0 y este es 1. Entonces nada más tomamos en cuenta el segundo régimen. Cuando no se cumple la condición, este es 1, este es 0 y el otro es 0, entonces vamos a tener solo la primera parte de la especificación, ¿no? Del primer régimen. ¿Por qué lo vuelvo a riesgo de ser recalcitrante? ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Pues básicamente porque el modelo STAR va a tener otra función de transición para cambiar entre regímenes, ¿no? De hecho, la función de transición que usa este modelo STAR es suave y es continua. Aquí solamente puede asumir dos valores, ¿no? Pero con el modelo STAR no. Ahora igual, tenemos una variable de umbral que puede ser la misma que usamos antes, ¿no? Es decir, la misma variable rezagada, puede ser otra, por ejemplo, el tiempo. Pero bueno, y ahora un modelo STAR de dos regímenes tiene una función de transición que básicamente nos dice, bueno, en términos coloquiales, qué tanto es explicado, por así decirlo, por un régimen o por otro. En realidad ya debemos dejar pensar como una variable dicotómica, ¿no? Puede tomar ya valores entre 0 y 1. Entonces, siempre va a haber una contribución de los dos regímenes, ¿no? Pongamos que es igual a 0.5. Entonces va a ser 0.5 del primer régimen más 0.5 del segundo, más un ruido. Esa es la diferencia con el modelo TAR. Y ahora siempre va a haber una combinación de ambos, ¿no? Salvo en los valores extremos donde quiere el valor 1 o 0. Pero eso sería muy difícil. En realidad es muy improbable. Entonces, justamente, bueno, en la especificación de ese modelo, la varianza puede ser también, podríamos incluirla aquí y podría tener una varianza distinta según el régimen, pero en este caso asumimos una varianza común, estilo en los modelos. Entonces, justamente, pues justo oscila entre 0 y 1 esta función de transición. Y tiene dos parámetros, ¿no? O sea, además de estar definido por el estado, tiene dos parámetros, que son los parámetros de escala y localización. Los de escala básicamente nos dicen qué tanto se amplifica el efecto de la variable de estado sobre la transición entre un régimen y otro. El de, el de localización nos dice más o menos en dónde se ubica esa distribución, ¿no? Qué tan centrada, por así decirlo, de la función de transición. Ok. Y básicamente es lo que decía. Hay casos extremos en el modelo STAR. Si G fuera igual a 0, pues seguiría simplemente el modelo AR del primer régimen. Si esta función G fuera igual a 1, pues seguiría básicamente el modelo del segundo régimen. Pero usualmente no es así. Usualmente lo que más ocurre es que tiene valores intermedios entre 0 y 1. Entonces, justamente la serie es en realidad un promedio ponderado por la función de transición de ambos modelos AR, ¿no? Con los precios definidos por esa función. Entonces, digamos que es el punto justo, el punto medio entre la R, porque la R tiene contribución de un modelo, de un régimen o del otro. En este caso es una especie de mezcla o combinación, ¿no? De ambos, determinado por esta función de transición. Ahora bien, se pueden usar diferentes funciones, ¿no? Que derivan en diferentes tipos de modelos STAR. Una es, digamos, la más básica es la función de distribución acumulada de una distribución normal, está así, y tiene esta forma.
pero digamos que es un poquito más teórica. Las que más usan en la práctica es la función, el modelo logístico y el modelo exponencial, ¿no? Que tienen básicamente esa forma. Y justo ahí está el parámetro gamma, que es el de escala, que básicamente dice qué tanto se amplifica el efecto de esta variable de umbral, ¿no? Y este C, que es de localización, que básicamente, digamos, centra, por así decirlo, esta distribución de aquí, ¿no? No pone, digamos, es como una especie de media, por así decirlo. Okay. ¿Qué diferencia hay entre elegir una y otra? Pues básicamente en qué hace que haya, qué causa la transición de un régimen a otro, ¿no? En el caso de la función exponencial, va a tender a 1, si tiende a 1 básicamente es el segundo régimen, ¿no? Como lo vemos aquí. Únicamente si el estado se hace muy grande o muy pequeño, ¿no? En el caso de la función exponencial. Pero en el caso de la función logística, esto va a ocurrir únicamente si todo esto se hace grande, ¿no? Es decir, si la variable de estado se hace lo suficientemente positiva para sobrepasar este parámetro de localización y este efecto es amplificado por el parámetro de escala. ¿Okay? Y justo aquí se ven las gráficas la forma, ¿no? Digamos que en la función logística, si la función logística solo tiene una manera de llegar a 1. Cuando llega a 1 es el segundo régimen, ¿no? Y en la función exponencial hay dos formas, que sea o muy negativo, un valor muy grande, o muy positivo. Okay. Bueno, finalmente es el tercer modelo de cambio de régimen. Este ya entra justo en una clase de modelos que se llaman de espacio-estado, en donde hay una variable latente subyacente que gobierna el valor de la variable observable, ¿no? Y hay muchas especificaciones que se pueden hacer con esto realmente, ¿no? Es todo un conjunto de modelos, básicamente es un infinito. Se puede modelar cosas de tendencia, de cambio de régimen, de quiebras estructurales, muchas cosas, pero bueno, vamos a ver el más sencillo de ellos, que es el de cambio markoviano. Entonces, es una serie de tiempo xt y st denota un estado o variable latente del proceso en el tiempo t, ¿no? Ahora vamos a tener, es como si tuviéramos dos series de tiempo, ¿no? Por así decirlo. La serie de tiempo observable y la que modelamos, ¿no? De manera implícita, tácita. Vamos a asumir que un modelo de dos estados, ¿no? Pueden igual ser más o más sencillo. Vamos a asumir, por ejemplo, que xt es el cambio, el tasa de crecimiento del PIB trimestral. Entonces, ¿qué sería ST o qué sería esta cuestión de los estados? Pues básicamente fases de la economía, ¿no? Podemos verlo así. Si ST es igual a 1, podemos representarlo como una expansión y ST podemos representarlo como una contracción en la economía, ¿no? Entonces, a pesar de que lo único que vemos es XT, ¿no? Que sería el valor de la tasa de crecimiento, modelamos una variable subyacente o latente, que es ST. Y ese ST va a determinar de cierta manera el valor de XT, que es la que sí observamos. ¿Okay? Y bueno, entonces decimos que esa serie XT sigue un proceso autorregresivo con dos estados sí. Tiene esta expresión autorregresiva igual con varianza distinta, ¿no? Para un régimen u otro, si está en el estado 1 y sigue este otro si está en el estado 2. Que básicamente, cabe aclarar que a pesar de que esta serie, digamos, tiene valores continuos, la de estado solo va a tener dos valores, ¿no? En realidad es una sucesión, podemos verlo como una cuestión binaria, una sucesión de ceros y uno, como una especie de switch, por así decirlo. Que si es cero, activa un proceso o digamos el modelo de un régimen, y si tiene otro, está encendido, está apagado, es el proceso del otro régimen, ¿no? Por así decirlo. Ok. Y bueno, ahora, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que el modelo o el proceso está en un estado, puede cambiar a otro, ¿no? Es, digamos que la parte más notable de que está gobernado por esta secuencia de estados, ¿no? Realmente se comportan como una cadena de Markov. ¿Saben respecto a eso? Pues, justo esa propiedad hace que sea útil para ciertos modelos. Entonces, si está en el estado t más 1 y quiere pasar a otro, en este caso que hay solo dos estados, la probabilidad es z1. Si el proceso anterior estuvo en el estado 2 y quiere pasar al 1, entonces la probabilidad de transición es eta2, ¿no? Y matricialmente tiene esa matriz de probabilidades de transición que nos dice qué probabilidad de transicionar en un estado si estamos de transicionar de un estado al otro, ¿no? O de quedarnos en el mismo. Como eta1 y eta2 son las probabilidades de transición, 1 menos eta1 y 1 menos eta2 son las probabilidades de quedarse en el mismo estado, ¿no? Las de la diagonal.
¿Por qué? Porque empezando desde la esquina superior izquierda, esa es la probabilidad de pasar del estado 1 y quedarse en el estado 1 en el tiempo siguiente. Luego, la de la derecha es la probabilidad de pasar al estado 2 si estás en el estado 1. Y la de la esquina superior, inferior izquierda es la probabilidad de pasar al estado 1 si estás en el estado 2. Y la última es la de la esquina inferior derecha, es la probabilidad de quedarse en el estado 2 a lo que estás en el estado 2, en el siguiente momento. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos modelos? Bueno, el modelo TAR está gobernado por una variable de umbral, que es una variable observable como tal, está dentro, es un valor dentro de la misma serie, a más que rezagada. Y el modelo de Markov, ¿no? También markoviano, está basado en esta matriz de transición. Es decir, perdón, esa matriz de transición, ¿quién te da el cambio? O sea, la probabilidad de dónde viene. ¿A qué se refiere con la probabilidad? Ajá, digamos, a ver si pasas atrás. Es decir, pasar de un estado 1 a 2, ¿cómo brincas de un estado 1 al 2? O lo de tu matriz. Pues justo Carr es como una especie de, pues es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, con cierto valor, toma, por ejemplo, 1, y si no, 2. Entonces, de acuerdo a ese valor que toma esa variable aleatoria, ¿se hace la transición o no se hace? Y esa variable aleatoria es... Ajá. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, 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 adelante. sí, adelante. Ah, este proceso que comenta Alejandro se utiliza mucho en modelos de riesgo de crédito. Por ejemplo, eh, en las carteras de crédito se lleva registro del tiempo que lleva un acreditado en mora, o sea, que se va atrasando en el pago. Ujú. Entonces, y se categoriza, por ejemplo, para 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, así hasta 90 días. Y hay varios umbrales. El umbral más crítico es el de 90 días, porque ahí la misma regulación y toda la convención internacional dice que cuando rebasa ese umbral, lo tienes que clasificar ya como un crédito incumplido. Pero en medio hay varias gradaciones. Entonces, como lo hacen en los bancos, se calcula en forma empírica por el número de créditos que están transicionando de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, es muy común que a la gente se le olvide pagar su tarjeta de crédito. Entonces, es muy común que tengas un atraso de 1, 2, 3, 4 días, pero regresan rápidamente al estado cero. Pero hay un estado, independientemente del umbral de 90 días, se encuentra un umbral que hay que calcularlo en donde ya no hay regreso. Es decir, si te atrasas ya un determinado número de días, la mayor probabilidad es que ya te vayas hasta el incumplimiento a que regreses. Justamente se modela con matrices de este tipo que está mostrando Alejandra. Ah, ok, bien. Muchas gracias por el ejemplo. Gracias. Y bueno, sí, bueno, eso es, digamos, una cuestión práctica. Ya nos dio un ejemplo muy bueno el doctor José Juan. Aquí, más que nada, supongo que se refiere como al mecanismo en particular. O sea, como tal, el proceso es una cadena de Markov. Entonces, digamos que en cada etapa toma en cuenta el estado en el que está y digamos que juega una especie de apuesta para ver si en qué estado, Ese en qué estado es el mecanismo es el siguiente. que es una distribución aleatoria. Sí, 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 sí. O sea, en realidad se define por aleatoriedad. O sea, nunca va a ser, no es una cuestión determinista. Ajá, o Se sea, juegan dependiendo del estado en el que esté. Por ejemplo, si está en el estado 1, entonces se juega esto, con esas probabilidades. Si está en el estado 2, se juega esta, con esas probabilidades. Y es si decide si cambiar a un estado al otro, por así decirlo. Entonces, justo lo que decía aquí es, en este el cambio determinístico, pues dado el régimen en un momento del tiempo, ya se sabe qué va a ser. O sea, después de que se cumpla este lapso, que es T menos D, ¿no? D, el lapso D, va a cambiar de régimen. O sea, no, es imposible que no lo cambie por la especificación del modelo. Cuando en este caso no, el cambio es estocástico, ¿no? O sea, puede que ocurra o no puede que ocurra, aún dado el estado anterior, ¿no? Porque está gobernado por esta ley de probabilidad.
Pero ¿qué ocurre? Pues que justo esta característica estocástica que podría dar un poco más de flexibilidad también da más incertidumbre, ¿no? Las predicciones respecto a ese modelo tienen más incertidumbre que las del modelo TAR, por ejemplo. Y tiene sentido básicamente porque estamos haciendo dos procesos, ¿no? Modelando el proceso de la variable observable y de la variable latente. Eso un poco obvio que va a tener un poco más de incertidumbre. Entonces, ¿cómo se vería de manera generalizada? Bueno, pues básicamente con múltiples regímenes puede tener igual K, que es básicamente el conjunto de estados. Ahorita nada más hemos visto dos, pero puede tener muchos más. Entonces, un modelo Markov de cambio markoviano autorregresivo de orden K puede ser escrito así, ¿no? Xt igual a, y aquí lo que vemos es que cambian los subíndices, ¿no? Ahora es el parámetro 0, 1 hasta P, ¿no? Según el orden de la autorregresión, y un parámetro St que es dependiente del estado. Entonces, dependiendo del estado, estos parámetros autorregresivos van a cambiar, ¿no? Por eso dice, el estado puede pertenecer desde 1 hasta acá, ¿vale? Y bueno, ahora otra complicación, digámoslo así, de esto, cuando añadimos más estados, es que esta matriz de transición se va haciendo más grande. Ahora, si era de 2 por 2 porque teníamos dos estados, y la matriz de transición de pasar o quedarse en uno era 2 por 2, ahora va a ser de K por K, 3 por 3, si tenemos 10, imagínense. Entonces, y cabe recalcar que como obviamente no sabemos cuáles son los valores reales, todos tenemos que estimarlos. Entonces tenemos K por K parámetros que estimar, lo cual lo vuelve un poco engorroso, ¿no? Además, justo lo que decía, que como este proceso de la variable latente es un proceso de Markov, una cadena de Markov, una propiedad muy adecuada, digámoslo así, para la estimación, es que esta transición para el nuevo estado solo va a depender del estado anterior. Es decir, aunque haya información de estados anteriores, solo vamos a necesitar la información del estado anterior. Es la que nos Claro, el importa para la estado del transición, estado. ¿no? Digamos que la memoria, por decirlo como hablamos en los modelos anteriores, es 1, ¿no? Solo se va a acordar de lo que pasó en el estado anterior. Ok. Bueno, ahora, ¿qué propiedades tiene? Pues, bueno, en general, unos modelos de cambio markoviano con múltiples regímenes son muy difíciles de estimar por las razones que ya dije. Entonces, difícilmente igual se utilizan en el mundo real, ¿no? Los que suelen utilizar son de 1 y 2 estados, igual de 2 o 3 regímenes máximo. Ese etiquetado de los estados es arbitrario, ¿por qué? Porque ya dijimos que le podemos dar una connotación, ¿no? Como en el caso del PIB, puede ser expansión, recesión, etcétera. Pero en realidad, pues básicamente va a ser el mismo modelo independientemente de cómo los etiquetemos. Entonces hay que tener como mucho cuidado para ver qué etiqueta le brindamos a cada estado, ¿no? En cuestión teórica. Porque hay, de hecho, cada factorial formas de etiquetar a los estados, ¿no? En realidad, si digamos que si etiqueto como recesión, expansión o viceversa, no importa, el modelo sigue siendo el mismo. Es una precaución teórica que hay que tener. Y justo eso lo vamos a hacer con respecto a cómo los identifiquen. Es una cuestión de identificación. Es natural que la tasa de crecimiento en expansión asumamos que es mayor que la de la recesión. Pues así podríamos empezar a identificar los estados del modelo, para que tenga sentido. Y luego, otra particularidad es que podemos ampliar este modelo y más que hacerlo solo dependiente de AR, es decir, de expresiones anteriores, podemos añadirle más variables explicativas, algo que no podríamos hacer con el modelo TAR. Es decir, por ejemplo, si queremos añadir tasa de interés, qué sé yo, o incluso el PIB de otro país, por ejemplo, que está bastante correlacionado con el de Estados Unidos, lo podemos añadir, ¿no? Para la predicción. Y bueno, este estado ST no es directamente observable, es una cadena de Markov, como ya lo dije, es una variable latente y como tal, este tipo de modelo requiere mayor poder computacional para ser estimado. De hecho, este tipo de modelos, bueno, hay varias formas de estimarlo. Perdón, ¿tiene algún límite de las variables que agregas? ¿A la del orden P o la de las explicativas o la de autorregresivas? En realidad creo que no. No puedes agregar muchas variables. Sí, pero igual como cualquier modelo, pues también habría que ver como la combinación entre ajuste y overfitting. Exacto. ¿No? Overfitting y sesgo. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún límite? O sea, más o menos, empíricamente. Ajá. Pues en realidad no, pero digamos que usando como el criterio de navaja de Occam y parsimonia, lo preferible es ocupar las menos posibles que expliquen lo más posible. Sí, porque es más claro, ¿no? Claro. Los resultados. Y además, por ejemplo, para evitar problemas de multicolinialidad, eso tal vez afecte en la estimación. No, aunque particularmente en esta no. Ok. Bueno, ahora otra propiedad particular
de estos modelos es que básicamente podemos hacer inferencias sobre la variable observada, que es la serie de tiempo, y además sobre la cadena de Markov, que es la cadena de estados, ¿no? Tenemos más información para hacer las inferencias. Dos cosas sobre las que nos interesa hacer inferencia de esta cuestión de los estados son esta probabilidad filtrada, que básicamente nos dice cuál es la probabilidad de que estemos en determinado estado, dados los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que cuál es la probabilidad de que en este momento, que estamos haciendo, retomando lo del PIB, estemos en recesión o estemos en una fase de expansión, ¿no? Bueno, tomando la teoría de ciclos reales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos dice la probabilidad de estado, ¿no? Dados los datos disponibles y el modelo que tengo, cuál es la probabilidad de que actualmente me encuentre en un estado o en otro. ¿Okay? Y tenemos también la probabilidad suavizada. ¿Qué ocurre con esa probabilidad? Pues básicamente es lo mismo. ¿Qué probabilidad hay de que en determinado momento esté en cierto estado, pero ahora donde tengo más datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que en el 2019, en el quiebre del COVID, haya estado en el estado, el PIB haya estado en recesión, con los datos que ya tengo actualmente, ¿no? Es como una cuestión retrospectiva, por así decirlo, ¿no? Y se quiere hacer inferencia para ver justo cuáles serían los estados en esos momentos, ya sea los estados actuales, por así decirlo, y los estados rezagados. ¿Okay? Y justo se verían así, ¿no? Creo que sea un poco alejada la gráfica, pero bueno. La de arriba es la probabilidad filtrada y la de abajo es la suavizada. Digamos, suavizada se ve obvio por qué, básicamente porque tengo más datos, digamos, incluso por una cuestión asintótica, ¿no? Hay menos fluctuaciones. En la de arriba hay un poco más, ¿no? Es un poquito más errático el proceso. Eso es básicamente, y estas gráficas existen para cada régimen, ¿no? Porque dicen qué probabilidad de que cada momento esté en este estado. Si tengo un modelo de M estados, pues va a haber dos gráficas para cada régimen, ¿no? Y aquí justo en lo que decía el PIB, una sería la probabilidad de que el estado esté en recesión, o el estado actual de la serie de tiempo sea recesión, en ese momento o rezagadamente, ¿no? Si son las suavizadas. Entonces tenemos otra herramienta para hacer inferencia. Ok. Y bueno, aquí la parte de modelamiento. En este caso tenemos menos parámetros, relativamente. Si ya tenemos, como lo dije antes, usualmente suelen usar 2 o 3 regímenes, ya después es difícil de tratar. Lo que tenemos que determinar es cuántos estados vamos a incluir, ¿no? En nuestro modelo. En este caso, ¿cómo se hace? Bueno, básicamente fijamos como un número máximo de estados, para que no sean infinitos, ¿no? 10 estados. Y lo que vamos a hacer es calcular las verosimilitudes marginales. ¿Qué son? Básicamente es la forma en la que modelamos los datos, dado los parámetros. En estadística bayesiana, de hecho, es la forma en la que se hace inferencia. En frecuencia también asumimos implícitamente que hay una verosimilitud, que es básicamente la función que toman los datos, y cuando sabemos que son independientes, pues la función conjunta en realidad es el producto de las variables aleatorias, etc. ¿No? Pero puede tomar otras formas. El caso es que es la forma que toma esto, y en realidad es una probabilidad, porque nos dice qué tan probable o verosímil es que los datos adopten esa forma, dados los parámetros, ¿no? Entonces, con eso calculamos. Y el que tenga una mayor verosimilitud, por así decirlo, es el número, definiríamos el número de estados que tendría nuestro modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues suena un poquito más fácil decirlo que hacerlo, porque en realidad se tiene que hacer con simulaciones, ¿no? Entonces, el tipo de métodos que se utilizan son, por ejemplo, las cadenas de Markov de Monte Carlo. Es una forma en la que se hacen, se pueden usar para muchas más cosas, ¿no? Es la forma en la que se hace inferencia bayesiana. O sea, perdón, el X nada más es para definir el número De de estados. estados, SK. SK, sí. Tenemos que considerar las verosimilitudes marginales, que es la forma. Bueno, el logaritmo de la verosimilitud de los datos, dado es el parámetro, ¿no? O sea, lo que vamos a variar es el i, y vamos a elegir cuál tiene una mayor verosimilitud. Por eso que el logaritmo de P es la probabilidad de ocurrencia de Ajá. X en toda la serie o algo así. No, este K es el número de estados. X son Lo nuestros datos. defines, o sea, vas a estar variando Sí, los estados. sí, porque justo quiero encontrar cuál es el que da la mayor verosimilitud. Ok. Entonces, como lo dije, esto no se puede hacer analíticamente, se tiene que simular. Pero bueno. Y bueno, otra manera en donde podemos guiarnos para ver el número de estados es con la parte pues, teórica, ¿no? Es la parte artesanal del modelamiento, que es
dado el proceso que yo tengo, ¿cuántas fases puede tener? ¿No? Si estamos modelando, bueno, una cuestión pues una cuestión de estado crítico, pues ¿cuántos puede tener entre la transición y el periodo en que estamos, en periodo crítico, ¿no? 3. Sí, es cierto proceso. Ok, y ahora igual, ¿cómo sería un pronóstico con esto? Bueno, empezamos de una forma similar al TAR, ¿no? Al modelo autoregresivo. Simulamos los ruidos para esta H, es, digamos que cuántos periodos hacia adelante queremos hacer el pronóstico. Entonces, extraemos esa cantidad de ruidos y luego se toma la probabilidad filtrada, que como lo dije antes, es básicamente la probabilidad de que tenga cierto estado, dado los datos y el modelo, ¿no? Que en realidad es una variable aleatoria. Dependiendo del número de estados, me va a decir cuál es la probabilidad de que esté en el estado I según nuestros datos. Digamos, de acorde a esa, en dado caso sería una distribución multinomial, ¿no? Si tenemos más de 2 datos, ¿no? Si no sería una distribución binomial o de Bernoulli. Corremos, por así decirlo, esa variable aleatoria y fijamos el estado, ¿no? La que nos arroja. Es decir, todo esto es simulado. Simulamos esta variable aleatoria y nos da un estado. ¿Ok? Luego, a partir de ese estado, como es una cadena de Markov, en realidad solo depende del estado anterior. Y desde I hasta H, este es un bucle, ¿no? Por así decirlo. Y este es un bucle interno. Entonces, el bucle interno se ejecuta, ¿no? Para cada una de estas iteraciones. Entonces, empezamos desde 1. Condicionar el estado ST más 1 y menos 1, o sea, el estado ST, que es el último estado que tenemos para la predicción, se toma el estado ST más, creo que era ahí, ajá, usando la matriz de probabilidades de transición. Es decir, si queremos pronosticar un estado adelante, pues ya tenemos el estado de nuestro último dato, ¿no? En nuestra serie de tiempo. Y usamos la matriz de probabilidades de transición, que es esta sobre la cual estábamos discutiendo, y determinamos cuál es el estado siguiente, ¿no? Con simulación, obviamente. Luego ya tenemos los ruidos, ya tenemos el estado, pues básicamente lo que queda hacer es adecuarlas con respecto al modelo, ¿no? Que es una forma muy sencilla de regla de decisión. ¿Vale? Si nos sale el estado 1, si nos sale el estado 2, el estado M, ¿qué forma autorregresiva tiene? ¿No? Y los datos, como son rezagados, pues en realidad ya los tenemos. Ahí tal vez sería un problema para la cuestión de las variables explicativas, porque estamos haciendo una predicción, también tendremos que predecir la variable explicativa y tendremos que modelarla con su propio proceso, lo cual es posible, pero cuando estamos pronosticando o haciendo predicciones, añade o hace más grande el error de predicción. Entonces, es un problema que podría tener. Ok, entonces basándonos en el modelo, los datos y estas predicciones disponibles, pues hacemos el ajuste, ¿no? Y esto lo hacemos para todos los pasos hacia adelante que queramos simular o pronosticar, por así decirlo. Esa sería la manera. Y bueno, almacenamos igual las predicciones resultantes para cada iteración. Si estamos haciendo para H periodos hacia adelante y tenemos 1000 simulaciones, pues entonces esto varía desde 1 hasta 1000, ¿no? Y tenemos 1000 conjuntos de datos. Y hacemos lo mismo. Sacamos el pronóstico de esto y la varianza pues la calculamos así, ¿no? Es una forma bastante sencilla de hacerlo. Con computadora a mano, ¿no? Y bueno, esto sería todo por el momento. Quise hacer una implementación en R, pero en este caso no la hice porque los ejemplos que encontré no me gustaron. Quería hacer una simulación, pero para la parte de estimación, sobre todo el último modelo, requería mucho más poder computacional que el usual. De hecho, se requieren ciertos programas como Stan o JAX para hacer diferencia bayesiana. Entonces, como no les pedí que lo instalaran antes, pues ya no lo agregué. Les debo una simulación, debo tres modelos. Pero bueno, Hecho. estas son las referencias. Ya se dijo. Ya las debo. Sí, está ya sentenciado en piedra. Sí. Entonces, estas fueron las referencias que usé. Ya las cambié. Básicamente, el libro que más usé de referencia es el tercero. Que lo recomiendo bastante, es el de Tsai y Chen, de Nonlinear Time Series Analysis. No, es muy bueno. O sea, hay muchos otros modelos univariados y multivariados no lineales. Son bastante complicados. Entonces, pues bueno, esa es, digamos, como la primera aproximación con este tipo de modelos que quise compartir, que pues realmente no son tan usuales. Y si yo pudiese hacer un comentario final de esto, es que entiendo por qué los modelos lineales son más usados, básicamente porque hay una metodología más establecida, como la Box-Jenkins que yo mencioné antes, y aparte es un poquito más concreta, ¿no? En este caso, justo, voy a retomar donde mostré la gráfica no lineal.
es un poquito más difícil detectar esta no linealidad. Y para hacer una prueba, por ejemplo, lo que se prueba estadísticamente es que tiene el modelo, se prueba un cierto modelo o se descarta. Entonces, digamos que tendríamos que detectar cuál es el modelo específico, probarlo con los datos y ver si se ajusta o no. Entonces, si no sabemos de la forma específica del modelo, puede que rechacemos la hipótesis, pero en realidad sí sea no lineal, solo que no es el modelo con el que estamos probando. Entonces, es una complicación. Y para hacer este tipo de patrón, pues en realidad tendremos que saber en qué rezago se da esta no linealidad, ¿no? O sea, si tenemos, o sea, puede ser en el no rezago 12, si es una serie estacional, puede ser en el no rezago 15. Entonces tendríamos que hacer diagrama de dispersión para todas las variables desde un rezago hasta 15 para detectarlo. Pues en realidad es bastante difícil. Y es cuando aquí creo que la teoría podría salir a relucir y nos podría decir, por ejemplo, en qué rezagos poder buscar. Ok, ok. Entonces, bueno, eso sería todo por el momento. No sé si hay dudas, comentarios. Sí, oye, pues muchas gracias por tu presentación y esta segunda parte del taller. Mucha información, pero bastante interesante. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé si aquí quieran hacer alguna. José Juan. Pues no, la verdad es que en las áreas de riesgo sí se utilizan modelos de estado, este, y también justamente el tema siempre ha sido cómo relacionamos la asignación de, por ejemplo, de los acreditados a un particular estado, por ejemplo, para las calidades crediticias. Y hay niveles de estado hasta de 10 niveles, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios, algunos solamente toman condiciones que tienen que ver con los acreditados, otros incluyen también variables de la economía, y pues yo creo que aquí el campo para revisar este modelo es muy grande, ¿no? Y por otro lado, estaba recordando que en los portafolios, en los portafolios de inversión, comúnmente pasa de que hagan de cuenta que el precio de un activo ya no se comporta como se había observado en la historia, sino que tiene un brinco, ¿no? Entonces se ha estado discutiendo mucho si no convendría modelarlo con algún un modelo de cambio de régimen, justamente por eso, porque, por ejemplo, para algunos commodities, condiciones climáticas o de demanda ponen ciertos niveles y cuando estas cambian, el cambio es muy brusco. Un ejemplo es el cacao, ¿no? Que ahorita anda en niveles entre 9, 10, 12 mil dólares y hace 2 años estaban en 4 mil, 3 mil. Entonces, pues hay mucho campo tanto en la parte de inversión como en la de riesgo de crédito, donde creo que estos modelos tienen espacio. Gracias, José Juan. Gracias, doctor. Eh, Sí. ¿Qué otras podrías mencionar de manera de... Sí, muy, muy interesante la presentación y estos modelos. Mi pregunta es, bueno, si nos podrías mencionar a manera de ejemplos otras aplicaciones o posibles aplicaciones en otras áreas de la economía, diferentes a la parte financiera. En la parte financiera, pues se ve ahí con mucha aplicación, pero en otras áreas, ¿qué otras áreas serían? Ok, pues eh, principalmente la que estaba mencionando es una cuestión de ciclos, en ciclos reales. Eh, y en general, como cualquier evento después del cual, como bien decía el doctor José Juan, hay un cambio tan abrupto en la distribución que ya no se parezca al anterior, ¿no? Es decir, podríamos incluso decir, eh, podría ser en la cuestión del COVID, o sea, después de que ocurrió un evento clave y a partir de ahí la distribución se alteró completamente, ¿no? Ahorita estaba pensando justo de camino acá, que la cuestión de los aranceles, ¿no? La cuestión de los aranceles con Estados Unidos y con Trump puede que cambie totalmente la dinámica de la economía, ¿no? Tanto del país como del intercambio, ¿no? El trade con otros países. Entonces, sí, o sea, sería como
después de que hay un punto en donde observemos un comportamiento muy distinto en ese sentido. Ya, eso es lo que yo diría, más allá de las finanzas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, fenómenos de difusión de innovaciones tecnológicas. ¿Mm? Podría ser, digamos, cuando la tecnología alcance una especie de nuevo nivel, así decirlo. Sí. Ah, vale, yo tengo una duda ahí con el cálculo de los intervalos en la matriz de Markov. O sea, ¿cuál es el método para calcular esos intervalos? Bueno, esto más bien se refiere a las zetas, ¿no? Eh, ¿Estas? pues ahí decir si va a ser de 2 por 2 o de 3 por 3, es decir, ¿cómo llegas al tamaño adecuado de la matriz? Frente Pues a justo una... depende del número de estados. Pero ¿cómo defines ese número de estados? Con lo que estábamos hablando de las logverosimilitudes. Ajá, exacto. Ajá. ¿O cuál era su duda Sí, sí, respecto a sí. esto? O sea, como dices, ahí K debe ser 5 Ajá. o K debe ser 10. Pues básicamente se tiene que simular, o sea, esta función y ver la que tenga mayor valor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque básicamente, o sea, sigue el mismo, no, sí, sí, somos cosas estadísticas, el mismo principio que máxima verosimilitud, ¿no? O sea, tú quieres encontrar el parámetro que optimice, que maximice el valor de esa función, porque es la que más está pegando dados tus datos, por así decirlo. Digamos que es la forma más plausible dado el parámetro que yo estoy estipulando. Pues digamos que ese es O sea, tienes tu el control. serie, propongo mi matriz, calculo la serie y checo que No, antes de eso, antes de antes de calcularlo, eso. calculas esta función. Modelas los datos, ¿no? En este caso sería, bueno, eso ya no es como un poquito de inferencia, como es la inferencia, se hace bayesianamente. Ujú. Entonces, propones una forma para tus datos, para la verosimilitud. Esa forma, pues es, digamos, una función de densidad. Entonces, para esa función de densidad, vas tú a calcular, vas a proponer un número de estados, ¿no? Pongamos que esta K grande solo sea 3. Entonces, para un estado, calculo ese valor, esa función de densidad, calculo la probabilidad que me da. Bueno, el logaritmo de la probabilidad. Calculo para 2 y calculo para 3 estados. Y de acuerdo a ese valor, escojo el estado que me dé mayor valor. O sea, esa función de distribución de probabilidades como una medida invariante. Pues sí sería invariante en el sentido de que solo hay dependencia del estado como tal y los datos siempre van a ser los mismos. O sea, lo único que está variando aquí, el parámetro, es el número de estados. Ya, ya, ok, Y es lo que va a seleccionar. ok, En ese ok. caso sería invariante. Bien, porque es que me interesó mucho esto, Sí, sí, sí. Adelante. porque supongamos que tenemos la ecuación logística, ¿no? Ujú. La que hemos trabajado, ¿no? Y bifurcación al caos por doblamiento de periodo. Entonces dije, bueno, pues sabemos que tiene régimen a veces converge un punto fijo o es periódica o es caótica, ¿no? Entonces podríamos construir una matriz de Markov para tratar de predecir los valores. Sí, ¿Sí? Entonces, pues la idea es tener este K, o sea, calcular el K para esa serie, ¿no? ok. Y pues la idea sería, bueno, ¿cuántos intervalos son los adecuados? 10, Ya, ya, 20, ya, ya. 30, pero depende ahí el régimen. O sea, sería un buen juguetito porque pues el parámetro lambda te da diversidad Claro, claro. de estados, ¿no? Y entonces de ahí podrías ir viendo qué K es el que funciona. Por ejemplo, si converge un punto fijo, ¿cuál K sería adecuado? Pues uno, ¿no? Yo digo. Ok. O sea, si no es lo suficientemente diferente, ¿no? El estado en el que transiciona hasta el que llega al punto fijo, ¿no? Sí, o sea, pues sería Podrían ser dos o pues uno, en un todo uno, caso. dos. Bueno, y si es periódico, Ujú. pues serían dos, ¿no? Claro, claro, claro. Y sería periodo 3, pues tienen que ser 3, yo creo, ¿no? Porque va Claro, claro, saltando en claro. estos. Pero entonces, si es caótico, pues tienen estados. Pero pues de ahí debe haber uno que a lo mejor no construye una matriz de n por n, sino de más baja dimensionalidad y que te pueda más o menos dar un... Bueno, si es caótico no se va a poder. No, en principio. Pero bajo ciertos lambdas, otros, ¿no?
a lo mejor sí podríamos tener un ejercicio y ver de qué tamaño es la matriz, ¿no? Porque aunque sea una serie de, digamos, valores continuos, pues pasas como una discretización, Ujú. ¿no? Ok, ok. A tus K estados, que la matriz te va a ir moviendo entre esos K. Entonces, bueno, fue ahorita lo que Sí, me sí, sí. surgió ahí, va a ser Gustavo, interesante. en, Sí, en este, en riesgo de crédito para los scores crediticios se utiliza la logística y se utiliza, pues es como una función continua, entonces da una probabilidad de incumplimiento puntual para cada acreditado. En la práctica lo que se hace, se juntan ciertos rangos del score para ir clasificando a los acreditados, ¿no? Es decir, se hacen ciertos cortes dentro de la logística para identificar a los que tienen más alta probabilidad de las de menor probabilidad. Y generalmente no son muchos los estados, pero digamos, es discrecional la forma en la que se agregan y son, no sé, entre 6 10 12 de esos estados que se utilizan sobre todo para gestionar los créditos, ¿no? ok, pero ¿tienes la ecuación logística o el mapeo logístico, el recurrente? No es la función Ujú. logística. Ok, ok. Sí, ok, sí, sí entiendo. Eh, no, pues no, con esto de matrices de Marco Sí, cadenas de Marco puede ir un montón para explorar computacionalmente, porque claro, claro. es como Sí, estableces, en ¿no? realidad justo lo que le mencionaba es que este es un tipo, el último, por ejemplo, es un tipo de modelo que se clasifica dentro un rango más amplio, que son los modelos de espacio-estado. Y entonces, a lo mejor, y uno de esos, básicamente es un filtro. De hecho, si han escuchado, se llama filtro de partículas. Es una especie de simulación para reproducir, por así decirlo, el proceso, ¿no? Pues puede tener una especificación distinta, más adecuada para ese tipo de datos, ¿no? El problema es justo ese, computacionalmente se hace muy arduo, ¿no? Entonces, pues aumentar incluso un parámetro a veces hace que el tiempo para estimar algo, o sea, diverja muchísimo. Porque además, una cosa es el algoritmo que usamos para reproducirlo, por ejemplo, el filtro de Kalman, y otra cosa es la manera en la que estimo los parámetros, ¿no? Esos parámetros, o sea, es como, por ejemplo, un criterio de selección para lo de los estados, que estaba usted mencionando. Se puede hacer con inferencia bayesiana, pero ya el otro habría que hacer el proceso para reproducir esa función o esa distribución y además otro para estimar los parámetros que definen la distribución. Entonces Ujú. serían dos algoritmos distintos o más. No, de hecho, justamente esa fue la razón. Quería una parte de estimación, por ejemplo, para este, pero incluso este tan relativamente simple como el de cambio marcoviano. O sea, en el libro eran como 10 páginas de puras cosas de estimación. O sea, es muy complicado, la verdad, y creo que es lo que mencionaba al final, Doc, que es una de las razones a lo mejor por las que no se han adaptado, a lo mejor sí en unas partes de finanzas, sobre todo con cuestiones de machine learning, con cosas de optimización, pero digamos en el día a día es un poquito mucho más difícil que estimar un modelo ARMA, ¿no? O TAIL. Y Entonces es que creo que necesitan muchos datos para, pues, tener esta medida invariante, o sea, para decir cuál claro. es una cadena de Markov adecuada, Afortunadamente con estimación bayesiana no se requiere tantos datos. como cuántos. Pues en realidad no hay una medida porque lo que hace es simplemente combinar una distribución a priori, o sea, una manera en la que usted cree que se distribuyen antes de observar los datos con los datos que usted tiene. A partir de ahí hace una conjunción, literalmente, y obtiene una distribución final. Entonces, en realidad no importa. Lo Ok, único que sí es que el orden de convergencia, digamos, con la distribución real invariante, eso sí va a depender de los datos. sí. Y de qué tan sesgada sea su distribución inicial. Entonces, por ejemplo, esto que usted me decía que para poder decidir el número de estados, pues dependería mucho del tipo de forma o de función que usted asuma para esa verosimilitud. Porque en realidad, dado, por ejemplo, esa naturaleza de datos, pues debe ser una distribución con colas pesadas o algo así, con valores positivos para valores muy improbables. Debe ser bastante difícil, o incluso a lo mejor ni siquiera se puede hacer directamente, tiene que ser como una aproximación. Eso es lo que ahorita se me ocurre. No, súper Iba a bien. decir, creo que el doctor José Juan. José Juan, no. Así no escucho.
Ah, no, pensé que ibas a mencionar algo. No, 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 ¿Usted tenía otra pregunta, no? A ver, no, no. respecto a cuando tienes graficadas el T contra T-1, ¿no? En esa gráfica, ¿te acuerdas del teorema de Takens? Donde cajonas un atractor en función de su dimensionalidad. Sí, está que el programa. El teorema de Takens, o sea, tú graficas ese XT contra XT-1 y se va generando ahí esa cierta, esa cierta estructura, que en realidad es como un atractor. Entonces, si le metes el XT-2, entonces vas viendo, pero creo que en función de las dimensiones que vas añadiendo ahí, va a haber un cierto grado de dimensionalidad, o sea, de la estructura que encajona la dinámica. Entonces, a lo mejor con el teorema de Takens puedes saber cuántas necesitas, porque decías, bueno, ¿cuántos retrasos necesito? T-1, T-2, T-K, pues ¿cuántos? Claro. Y entonces, con el teorema de Takens yo creo que a lo mejor se podría saber cuántos necesitas. Pero bueno, o sea, ¿se puede considerar otra dimensión la misma variable rezagada? ¿Por sí Sí, sí, misma? el Ah, T-2, T-3. Y por ejemplo, cuando viene eso de pues, un sistema dinámico no lineal, lo que genera es un atractor ahí, ¿no? Y lo vas encajonando. Entonces luego puede ser descrito, aunque tú tiendas a T-K, lo encajonas. Y entonces ya no hay necesidad de que añadas más variables del pasado, sino que con 3, por ejemplo, 4 es suficiente. Entonces dices que el fenómeno o esa serie de tiempo o las mediciones que tengas, pues vienen de un sistema, de un fenómeno dinámico que se puede representar con cuatro variables, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí podría ser que esos son los cambios de regímenes que estás, porque no sabes, ¿no? sí, Entonces a lo sí. mejor te podría decir, a lo mejor con 2 es suficiente, con 3, con 4. Pero ya utilizas pues otra técnica, ¿no? Para saber, que es una Hacer los técnica regímenes, poderosa para saber, los regímenes en todas las combinaciones de esos rezagos, ¿no? Dice usted. exacto. Pues estamos hablando de sistemas dinámicos continuos, ¿no? Donde ya está la trayectoria. Sí, pero al fin y al cabo son datos siempre que, o sea, tú tienes tu sistema dinámico y tienes los puntos de una trayectoria. Entonces ahí graficas TXT, T-1, T-2 y vas. Okay. Y a veces se encajona un fractal y bueno, un atractor. Ajá. Si pensaba si hubiera una dispersión discreta. Pues tienes los datos, ¿no? Tienes la serie Ujú. y más bien tú graficas el T-1, el T, el T-1, el T-2, los vas construyendo 2, 3 dimensiones. Sí, de hecho, igual, aunque es discreto, por ejemplo, esta línea igual se un ajuste, ¿no? Una especie de suavización o algo así. Ah, sí, que los datos son discretos. No se puede hacer de manera continua. Bueno, quién sabe si jale, ¿no? Pero bueno, Es interesante. algunas ideas. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Pues muy bien, pues muchas gracias, Alex, por tu Gracias. presentación. Les debo, ya les dije, ¿lo de simulación o lo de...? No des los ejercicios en R, ¿no? Está muy bien. Pues bueno, terminamos un poquito antes de tiempo. Pues creo que está bien. El contenido fue algo denso. Entonces, la próxima semana son semana de vacaciones aquí en la UNAM, Semana Santa. Entonces nos vemos el 22, José Juan, para tu presentación. De acuerdo, de acuerdo. Por allá nos vemos. Muy bien. Pues entonces nos despedimos, que esté muy bien. Hasta luego. Pasen vacaciones. Hasta luego, que Nos estén muy bien. vemos. Hasta Gracias. luego. Chao, Raúl. Gracias. Bye. Bye.